¿Estás cansado de la situación en la que has estado viviendo todo este tiempo? Quizá tienes años pidiéndole a Dios que te sane, que cambie tu vida, que cambie tu carácter, quizá que te llene del Espíritu Santo, que resuelva tu situación económica o que salve a alguien que tú amas o que transforme a esa persona tan especial para ti. Pero solo oras y ya. Quizá pasan días y no vuelves a orar de nuevo. Hasta que por allá, a la siguiente semana, le vuelves a pedir por ello, pero no le suplicas de día y de noche por tu milagro. O quizá ya te cansaste de pedirle o dejaste de anhelar ese milagro y dices, Dios no quiere cambiar mi situación, Dios no quiere escucharme, Dios no quiere resolver este problema, Dios no quiere cambiar mi vida. Te voy a contar una historia de la Biblia que se encuentra en el libro de Génesis y es la historia de un hombre que llevaba mucho tiempo viviendo una vida que lo hacía infeliz y él anhelaba un cambio en su vida. Jacob llevaba una buena vida en casa de sus padres, Isaac y Rebeca, y tenía todas las comodidades y lujos que un joven de su edad pudiera desear. Pero aún así, ser el segundo y estar bajo la sombra de su hermano ante los ojos de su padre Isaac, y al no considerarse bendecido por no tener él la primogenitura, lo llevaron a vivir una vida triste, una vida vacía y con la necesidad de buscar esa llenura de su alma y de su corazón. Por lo que en la búsqueda de esa vida plena vivió una vida llena de estafa, de usurpación para lograr a toda costa lo que él quería, dominado por su orgullo y lo que el orgullo lo llevaba a hacer, hasta robarle la bendición a su hermano. Y como consecuencia tuvo que escapar porque su hermano quería matarlo. Tuvo que vivir lejos de su familia por muchos años y no ver los últimos días de su madre. Tuvo que vivir muchos años lejos de su padre, sin su cobertura, sin su presencia, sin disfrutar de los beneficios de estar en casa. Se fue y llegó al lugar de origen de sus antepasados. Y allí en ese lugar se enamoró de Raquel. Pero las consecuencias de sus acciones no se dejaron esperar. Y él mismo fue engañado el día de su matrimonio, cuando le entregaron a Lea por esposa. Él había trabajado 7 años por Raquel, sin embargo su suegro le dio primero a Lea. Así que tuvo que trabajar otros 7 años por la mujer que amaba. En total, trabajó 14 años como pago por casarse con la mujer de la cual él se enamoró. Sin embargo, su suegro empezó a engañarlo a él. Y luego Jacob estafaba a su suegro y así se la llevaba. Obtenía lo que quería, pero él sabía que la forma en que conseguía todo no era la correcta. Y a pesar de que conseguía lo que él deseaba, no era feliz, no lograba llenar ese vacío que su alma necesitaba. Se enriqueció, tuvo hijos, tenía siervos, ganados, sus esposas y tantas cosas, pero eso no le satisfacía a su alma sedienta. Aún sentía que él necesitaba la bendición del Todopoderoso, porque cuando los seres humanos obtenemos la bendición y el favor de Dios y su aprobación, lo tenemos todo. A los años, cansado de tanto engaño, salió huyendo de la casa de su suegro y se llevó todas sus posesiones, toda la gente que le servía, a su familia. Sin embargo, su suegro lo persiguió queriéndolo traer de vuelta. Pero Jacob ya estaba decidido a cambiar esa forma de vida que llevaba. Y ya estaba cansado y ya no quería seguir actuando de la misma forma. Después de un largo viaje, cuando se acercaba al lugar donde su padre y su hermano Esaú estaban viviendo, él tuvo miedo, porque supo que Esaú venía con 400 hombres a su encuentro, hombres de guerra y dispuestos a cualquier cosa. Cuando llega a un lugar que se llama Peniel, Jacob separó a la gente que llevaba en dos grupos y empezó a enviar comitivas con regalos para apaciguar la ira de su hermano. Hizo que toda su gente y sus posesiones cruzaran el vado y él se quedó del otro lado. Quizá quería orar hasta que llegara el amanecer para suplicar misericordia a Dios. Quizá quería hacer un pacto con él si lo libraba, o quizá temía por lo que podía pasarle a su gente. La Biblia no lo especifica. Pero lo cierto es que Jacob anhelaba una vida diferente. Y allí, mientras él dormía, un ángel empezó a luchar con Jacob. No se daba cuenta que era un ángel porque estaba muy oscuro. Y luchó con él toda la noche.
Y cuando estaba aclarando ya a punto de amanecer, el ángel viendo que no podía vencerlo, porque Jacob estaba aferrado de ganar esa pelea, el ángel le dijo, déjame, porque raya el alba. Entonces Jacob reaccionó y allí se dio cuenta que contra quien luchaba no quería ser visto. Y quizá recordó las palabras de sus antepasados que nadie puede ver a Dios y permanecer con vida. Allí él supo que con quien él estaba luchando era alguien celestial. Y entonces se dijo a sí mismo, es mi oportunidad. Y se aferró de tal manera que no lo soltaba, dice la palabra de Dios. Y el ángel no podía zafarse. Jacob le decía, no te dejaré si no me bendices. Entonces el ángel, para poder destrabarse, dice la palabra de Dios, que le desencajó el muslo para quitarle la fuerza a Jacob. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Me llamo Jacob, le respondió. La palabra Jacob significa engañador, estafador, usurpador. Y esa era la forma en que él siempre había vivido. Y el ángel le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino tu nombre ahora será Israel. Israel significa príncipe de Dios. Al cambiarle el nombre, le estaba cambiando la identidad, le estaba cambiando la forma de vida, la forma de pensar, la forma de ver las circunstancias. El ángel tocó su muslo y el muslo representaba su orgullo, su fuerza, su voluntariedad, su yo puedo solo, su yo merezco la bendición, para que al salir de Peniel, él siempre recordara que no es con sus propias fuerzas, ni con su orgullo, ni con su propia voluntad que se consiguen las bendiciones de Dios, ni se ganan las batallas, sino que es con la fuerza de Dios y que es con su Santo Espíritu. Es llegando a Dios con humildad que Él dará la bendición. Jacob anhelaba tanto ese cambio que él se aferró a Dios hasta que Él hiciera ese milagro. ¿Cuánto aferras tu fe en Él a decirte a ti mismo, no dejaré a Dios porque quiero mi bendición? ¿Cuánto te aferras a pedirle tu milagro, a decirle, Señor, no te voy a dejar de pedir por esta necesidad hasta que yo reciba mi respuesta? Necesito que me bendigas, necesito que la maldición sea parte de mi vida, sea parte de mi hogar. Necesito recibir tu misericordia, tu favor, porque ya no quiero vivir así, ya estoy cansado, quiero ser diferente, quiero cambiar mi carácter, quiero vivir una vida plenamente y quiero sanar mi corazón. ¿Quieres que Dios cambie tu condición? ¿Quieres que Dios transforme tu carácter y tu forma de pensar? ¿Quieres que Dios restaure a tu familia, restaure aquello que has perdido y que tanto amas? ¿Anhelas una vida de bendición? Entonces es tiempo de aferrarte a Jesús y de no rendirte. Que a pesar de las circunstancias, tú te mantengas aferrado a Él y firme en Él. Y que a pesar de las pruebas, tú te mantengas amando a Dios por sobre todas las cosas, creyendo en sus promesas y creyendo que aunque pase el tiempo y tú no veas el milagro, tú creas que tu respuesta ya viene en camino. Jacob se aferró y recibió su respuesta, recibió la bendición del Todopoderoso. Busca tú también constantemente ese encuentro con Dios. Busca tu Peniel. Anhela fervientemente tu bendición. No te canses de pedirle, no dejes de orar. Y dile, Señor, no te voy a dejar hasta que me bendigas. No te soltaré porque fuera de ti no hay nada que pueda llenar mi vida. Ya no quiero vivir igual, quiero ser diferente. Quiero que cambies mi identidad y que esa identidad esté firme en ti. Cámbiame el nombre para que pueda cambiar mi forma de pensar, mi forma de vivir y mi forma de ver cada cosa, cada situación en la vida. Cuando Jacob salió de Peniel, salió cojeando para toda su vida, para que esto le recordara que ya no debía él vivir apoyándose en sí mismo. Así que a su encuentro con Esaú, él llegó con una actitud diferente. Él llegó con humildad y dice la palabra de Dios que se postró 7 veces hasta llegar delante de él. Y Esaú, al ver esa humildad en su hermano, dice la palabra de Dios, que corrió a su encuentro, lo abrazó, se echó sobre su cuello, dice que le dio un beso en su mejilla y se pusieron a llorar juntos. Y como dice la Biblia, Esaú, su hermano,
exaltó a Jacob. Dice la palabra de Dios que el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Jacob al principio de su vida siempre se enaltecía a sí mismo y siempre salía humillado, tanto que tuvo que salir huyendo y perderse de muchos momentos en su vida. Pero cuando él cambió su actitud y empezó a humillarse primero delante de Dios, después fue posicionado a un lugar mayor, fue enaltecido aún por su hermano a quien le había robado la primogenitura. Cuando tú te humillas, Dios te pondrá en la posición correcta, en el lugar más alto que ni siquiera tú te imaginas, y te va a dar la bendición que tú tanto anhelas. Aférrate a Dios, aférrate a sus promesas y sé humilde en todo momento. Dice 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 en adelante, que cuando Dios nos corrija con su mano poderosa, lo debemos aceptar con toda humildad. Y después, cuando llegue el momento, cuando Él llegue la hora correcta, Él nos va a exaltar. Pero debemos confiar a Dios todas nuestras preocupaciones, todas nuestras ansiedades, y Él va a tener cuidado de nosotros. Y también nos dice que tengamos dominio propio y que nos mantengamos alerta, porque nuestro enemigo, el diablo, anda por ahí alrededor como un león rugiente, buscando a quien destruir. Resistan al diablo y manténganse firme en la fe. Y sepan que sus hermanos alrededor de todo el mundo también sufren del mismo modo que nosotros sufrimos. Pero Dios, quien los llamó para compartir su gloria eterna en Cristo, Él les va a mostrar siempre todo su amor generoso. Y la gran promesa de los siguientes versículos dice que Dios nos llamó para compartir su gloria eterna y Él nos va a mostrar todo su generoso amor. Sufriremos por un tiempo, pero después dice, Dios los va a sanar, los va a fortalecer, los va a apoyar y va a evitar que ustedes caigan. Y por último, te dejo con estos puntos importantes. De Jacob podemos aprender, uno, a que no debemos vivir dominados por el orgullo. Dos, a no vivir actuando incorrectamente para recibir lo que deseamos. Tres, a que debemos anhelar un cambio, un encuentro con Dios. Cuatro, a ser persistentes en la oración, aferrados a nuestra bendición. En quinto lugar, a que debemos quebrantar nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia. Y por último, a que debemos vivir de ahora en adelante con humildad para que Dios nos lleve a los lugares que no imaginamos para ser enaltecidos por Dios. Aférrate a Dios con humildad y no dejes de confiar en sus promesas, porque su respuesta, su favor, su bendición ya viene en camino. Busca tu peniel, busca el favor y la gracia de Dios, busca su aprobación y Él te va a enaltecer, Él te va a llevar a los lugares donde tú ni siquiera te has imaginado que puedes llegar. Dios te bendiga.